Hola, soy Jeremy. Bienvenidos a esta presentación de comparación y contraste de dos textos persuasivos. Esta presentación se enfoca en las semejanzas y diferencias entre dos hojas informativas sobre la votación temprana. Aunque los dos textos se asemejan mucho, presentan diferencias notables también. Para empezar, vamos a hablar sobre la información básica sobre los textos. Puesto que los dos textos son hojas informativas, hay muchas semejanzas entre los dos. Los dos textos vienen del condado de Maricopa, el condado más grande en Arizona. La función de los textos es la misma, es para informar y para persuadir. El género, obviamente, es lo mismo porque los dos textos son hojas informativas. Los dos textos también tienen el mismo público. Los dos textos están dirigidos a los votantes registrados en el condado de Maricopa. Y en esta vista general de los textos, no hay diferencias. Hay diferencias solamente en los detalles. Vamos a hablar ahora sobre la apariencia física. Los dos textos concuerdan con las normas de una hoja informativa, como en el tamaño. Ambos textos tienen no más una página con información en los dos lados. También hay un uso aparente de gráficos e imágenes para ayudar la comprensibilidad. Aunque la apariencia física por lo general es lo mismo, también hay diferencias, como la separación entre el español e inglés. El texto 1 tiene lados específicos para español e inglés, y el texto 2 tiene la información en español y la información en inglés uno lado al otro. El texto 2 también organiza la información en una manera diferente, con viñetas, y el texto 2 tiene palabras en negrilla para enfatizar algunos datos importantes. Los dos textos usan léxico asociado con elecciones y también se asemejan en el uso de dos lenguas. Y esta decisión es importante porque el público tiene angloparlantes e hispanohablantes. También hay una falta de nexos adverbiales escritos. Y en una hoja informativa no hay espacio. Cada palabra tiene un papel preciso. Por otro lado, hay diferencias entre el léxico clave. El lenguaje es más marcado en el texto 2. Donde el texto 1 dice sobre como sustantivo, el texto 2 dice más específicamente el espacio proporcionado. El texto 2 también describe la información técnica como voto excesivo y voto menos con más detalles. No hay muchos errores léxicos, pero hay anglicismos en los dos textos. El texto 1 dice arribar y el texto 1 dice balota y llamada en un contexto incorrecto. El texto 1 también usa en innecesariamente antes del sustantivo el día de elección. Para informar y persuadir, los dos textos usan algunas estrategias gramaticales, como el uso de mandatos formales, que crean un sentimiento más formal. Los verbos en el presente en la voz activa también crean una necesidad para acción. El C pasivo también está usada a veces como entregarse y se debe entregar, que crea un sentimiento distanciador y formal. Y entre los dos textos no hay frases comparativas que ayudan con la comprensibilidad de los textos. Aunque usan unas estrategias gramaticales en común, también se distinguen también. El texto 2 usa oraciones hipotéticas, donde el texto 1 simplemente usa el aspecto perfecto del pasado.
El texto 2 también utiliza verbos en formas más avanzados, como cuando haya terminado, que es una mezcla de la voz pasiva y el subjuntivo también. El texto 2 también utiliza pronombres relativos, flecha que, candidato que. Y estos pronombres relativos pueden hacer y crear vocabulario más marcado. Hay problemas con la puntuación entre los dos textos, pero esto es la misma similaridad en los errores gramaticales. En el texto 2 hay errores de capitalización, como lápiz o bolígrafo negro. Parece extraño capitalizar a estas palabras sin una razón. También hay muchos ejemplos de falta de concordancia de género en el texto 2. La departamento, la voto, los preposiciones. Hay un ejemplo de modo incorrecto en el texto 1, después de que envía, en vez de después de que envíe, que usa el subjuntivo correctamente. El texto 2 también falta unas conjugaciones, como la palabra marcar. La composición estilística de los dos textos se parecen mucho, como en el uso de la segunda persona formal. También hay frases completas entre los dos que ayudan con la comprensibilidad y la formalidad de los textos. Aunque la composición estilística se parece en muchos ejemplos, hay diferencias también, como el texto 1 incluye unas frases en la tercera persona sobre el servicio postal, que es algo más técnico y innecesario para muchos votantes. El texto 1 también incluye fragmentos que ayudan con la comprensibilidad también. Por lo general, las frases del texto 2 son más largas, y esto es un resultado del uso de vocabulario más marcado. Como dije antes, por lo general los dos textos son formales. El registro es formal porque hay uso de mandatos formales y la voz activa de presente. Y aunque el registro por lo general es formal entre los dos textos, se distinguen en algunos aspectos también. El texto 2 tiene lenguaje más marcado y técnico, y las oraciones del texto 2 son más largas como resultado de este lenguaje más marcado. Como textos de un gobierno estadounidense, no podemos ver los valores culturales hispanos en estos dos textos, pero podemos ver los valores culturales estadounidenses, como la necesidad de votar. Es algo fundamental en nuestra sociedad. También podemos ver el respeto para los hispanohablantes, porque estos textos, aunque los Estados Unidos es un país de angloparlantes principalmente, los textos están en español también para los hispanohablantes. Y no hay diferencias en los valores culturales vistos en estos dos textos. Y para concluir, en conclusión, las dos hojas informativas son similares, especialmente en la información que presentan. A pesar de esto, hay diferencias grandes en sus estructuras, léxico y gramática. Es crítico reconocer semejanzas y diferencias para interpretar y crear textos profesionales para hispanohablantes en los Estados Unidos, especialmente en el mundo profesional. Muchas gracias.